Bueno, si les parece, damos por inicio el día de hoy. Vamos a comenzar con los intercambios del eje A. Para ello, la coordinadora del eje, Cecilia, va a ser la que coordine el eje. Así que le damos la bienvenida. Bueno, gracias a todos por sumarse a este encuentro. Bienvenidos y bienvenidas a este primer eje de intercambio de los trabajos de ustedes, los autores que se sumaron, y de toda la organización de este evento, Workshop de Innovación y Transformación Educativa, un espacio que nos invita a, como instituciones universitarias y académicas, a pensar la educación, compartir las experiencias y revalorizar nuestro rol como educadores y educadoras en los distintos ámbitos de la educación, en los distintos niveles. Así que bueno, les agradezco el compromiso, tomarse un tiempo, a los autores por compartir estas experiencias que la verdad súper innovadoras e interesantes, que ya vamos a ir compartiendo. Y bueno, a todos los que están también como oyentes, muchas gracias por este encuentro y bienvenidos a este intercambio. Bueno, como me presentaron, mi nombre es Cecilia Curti Frau. Yo trabajo en la Secretaría de Investigación y en el área académica, colaboro también de la Universidad Provincial de Ezeiza, y voy a estar coordinando, colaborando, compartiendo con ustedes este encuentro. El eje, como dijimos, es sobre contenidos digitales y su aplicación en los distintos espacios educativos. Y tenemos, en este caso, 4 trabajos que han presentado los distintos autores y autoras para este eje. Trataban sobre, bueno, distintas experiencias con inteligencia artificial y sin inteligencia artificial, pero en definitiva lo que se trata es de producir un contenido digital para los distintos espacios educativos. No sé si pudieron verlos, los distintos videos. Cuéntenme en el chat ahí, o si alguien quiere compartir. La idea de este espacio, como dijimos, es generar un intercambio, ¿sí? Si alguien también quiere compartir su experiencia de cómo le fue en la realización, por ejemplo, del video o del trabajo para este workshop, más que bienvenido también. Tenemos un poco de vergüenza de hablar. Nos cuesta un poco, ¿no? Así parece, A ver, Ceci. por ahí comparto yo Sí, que estoy sí, Julieta. como dije, estoy en viaje, les pido mil disculpas, pero estoy No hay trasladándome a problema. una facultad regional y digo, no quiero dejar de participar. Para nosotros hice este trabajo con María Virginia Comba, que está en el equipo de la Secretaría Académica conmigo, y no, nos resultaba un poco difícil el sintetizar el impacto que tuvo el producto. Digo, no, es como medio complejo por ahí si pudieron ver lo que nosotros presentamos, esto se utilizó con 1.300 estudiantes que estaban en 19 facultades. Entonces, todavía estamos intentando recabar información sobre lo que aconteció en cada facultad y costaba como plasmar, entonces decidimos no poner directamente los resultados y dejarlo para otra ocasión porque nos íbamos del producto propiamente dicho. Pero sí quería decir, ya que abriste el diálogo, que en nuestro caso fue altamente innovador, no tanto para los docentes, sino para los estudiantes, digamos. Generó como que no entendían muy bien si todos estaban alfabetizados en términos tecnológicos, ¿por qué tenían que hacer un curso de inducción a la educación a distancia? Y en este sentido me pareció interesante, después lo agradecieron, pero al principio fue como un poco resistido, como si todos sabemos usar la computadora, ¿no? ¿Para qué tendríamos que hacer este curso? Nada, lo dejo como primera observación.
Bueno, gracias por compartir, Julieta, tu trabajo. La verdad que a mí me pareció súper interesante por todas las herramientas que brindaba, más allá del conocimiento técnico, ¿no? Que se necesita para llevar adelante la educación a distancia, o por ejemplo, no sé, abrir, enviar archivos, etcétera, que por ahí los jóvenes están, que recién inician sus estudios universitarios, están como un poco más familiarizados, pero está bueno esto que proponían ustedes, que es visibilizar, ¿no? Dar un espacio para enseñar este saber, este aprendizaje omitido, ¿no? Como que todo el mundo da por supuesto de que los que ingresan a la universidad saben, por ejemplo, gestionar el tiempo, que me pareció súper innovador esto, ¿no? Que puedan introducir la gestión del tiempo como uno de los contenidos para conocer lo que es la educación a distancia, entre muchos bueno, que han compartido en el curso de nivelación de la tecnicatura universitaria en programación en una universidad tan presente a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Así que súper interesante. Muchas gracias, Julieta, por compartir. Bueno, ¿alguien más quiere compartir un poco su proyecto, su trabajo? ¿Algunas palabritas antes de pasar como una nube de palabras? Bueno, somos las profesoras Mariela y Paola del Departamento de Idiomas de la Universidad Nacional del Nordeste, y en algunos puntos, se escuchaba recién a la colega hablar y se toca con su propuesta, ¿no? En esto de dar por supuestos algunas cuestiones, y especialmente cuando tenemos destinatarios de nivel universitario, o sea, que están cursando sus carreras, que asumimos como nativos digitales, ¿sí? Y por lo tanto, son peligrosas estos supuestos o estos mitos en torno a sus posibilidades, sus competencias digitales en el ámbito académico, ¿no? Así que también surge un poco de esta necesidad que observamos en nuestros estudiantes. Nuestro departamento ofrece a los estudiantes universitarios, pero también a la comunidad en general, la posibilidad de cursar 9 lenguas extranjeras, tanto en entornos virtuales como presenciales. Entonces nos veíamos ante la necesidad, pero aún lo presencial tiene un soporte de aula virtual, los docentes trabajan muchísimo con tecnología, trabajamos con un portafolio digital, entonces nos enfrentábamos todo el equipo docente, tanto de una modalidad u otra, con esta necesidad de brindarle a nuestros potenciales estudiantes, porque es un MOOC, así que lo pueden hacer los que quieran estudiar con nosotros en otro lugar, o bien que les interese el tema, un espacio de formación. Así que, bueno, quisiera darle la palabra a mi colega. Bueno, buen día, muchas gracias por este espacio, poder compartir nuestra experiencia. Esta propuesta que nosotros compartimos tiene que ver con una creación totalmente original. Es un curso abierto, masivo, en línea, propuesto desde la Universidad Nacional del Nordeste como una propuesta de acercamiento a diferentes personas alejadas geográficamente, como dijo mi compañera, pero también como un curso propedéutico e inicial para aquellos que quieran, dentro de la comunidad educativa universitaria, incorporarse al aprendizaje de idiomas. Nuestro curso está compuesto por 4 módulos, en donde se va trabajando a través de una narrativa de viaje, ¿sí? Este acercamiento primero al aprendizaje, a las técnicas de estudio, de comprensión lectora, ¿sí? Y luego nos vamos acercando a diferentes idiomas, es decir, no es que apunta a un solo idioma, ¿sí? Sino que a características generales que deben tener las personas que quieren aprender a trabajar, aprender a hablar en un idioma, a adquirir estos conocimientos y prácticas para poder aprender. Ahí quisiera mencionar algo, si me permiten, algo muy interesante que no es quizás muy común, o al menos desde mi experiencia o desde mi perspectiva. También incluimos el tema de la autorregulación para el aprendizaje.
hablamos de las emociones académicas, y es como que en el ámbito universitario hablar de emociones por ahí es como que no es algo común, sí, no es un tema común, y es fundamental que los estudiantes puedan reconocer estas emociones, frustración, ansiedad, cómo poder gestionarlas en forma saludable y práctica, y desarrollar un aprendizaje autónomo que a veces, especialmente cuando estamos hablando de estudiantes de primer año, de las carreras en general o de nuestros cursos, les cuesta, no tienen incorporado la autonomía en su gestión de aprendizaje. Bueno, muchas gracias, chicas, por compartir esto. Coincido con lo que dicen, ¿no? Cómo uno como educador tiene que ir sumando diferentes herramientas de otras disciplinas, ¿no? Desde esto de la gestión emocional. Incluso en el trabajo de ustedes observaba esto de cuestiones de marketing también que uno tiene que ir incorporando en sus prácticas diarias docentes para llamar la atención de sus estudiantes, que en definitiva nuestros estudiantes son los destinatarios de nuestros actos educativos y poder competir de alguna manera, ¿no? Con el mundo digital de Instagram y de los Reels, donde taca, taca, taca. Entonces uno como que tiene que ir empezando a adquirir y a implementar estas herramientas para ayornándose, actualizándose, para de algún modo hacer un acto educativo con un contenido digital que llegue, ¿no? Que genere impacto. Eso me encantó por el trabajo de ustedes, chicas. Así que bueno, gracias. Y por eso una cosita más, por eso nuestro MOOC no es el típico MOOC, ¿sí? De videos, actividades. Era una narrativa que además no era lineal, era interactiva, donde tenía una primera etapa que pasar, pero luego cada destinatario decidía cuál de los tramos iba avanzando. Entonces, bueno, eso nos costó como equipo, tanto docente como de diseño, porque la coordinadora decía, o los profes tenían una idea y después teníamos que ver qué recursos tecnológicos, de qué manera, cómo diseñar plasmar estas acciones y que sea de una manera interactiva y, como dijiste vos, que atrape, que contenga a nuestro estudiante. Totalmente. Muchas gracias, chicas, por su presentación. Bueno, voy a compartir ahora una nube de palabras que hice a partir como de algunas ideas que fueron surgiendo en la lectura y en la visualización de los trabajos de ustedes. Ahí quedaron como, bueno, algunos como con más ímpetu que otros, pero de algún modo u otro como que resume, ¿no? Y pone en común todas estas palabras que aparecen en los distintos trabajos, en las distintas presentaciones de ustedes, y también en esto de los contenidos digitales y los distintos actos educativos que llevamos a cabo en las distintas prácticas que tenemos de enseñanza, también de aprendizaje. Así que bueno, con esta nube de palabras los invito a, si quieren compartir algunos detalletitos antes de ir con la pregunta de Gabriela que compartió. Las otras dos personas que faltaban como presentarse, no sé si están por aquí. ¿Estamos o no? Tenés algunos mensajitos en el chat, Ceci, no sé si los querés leer. Sí. Ok, a ver, tenemos en la pregunta de Gabriel, ahora la vamos a responder, y después tenemos a Magdalena que plantea la autonomía del estudio y la organización del estudio es fundamental para volar en los primeros, claro, totalmente. Esto de, a veces uno como que a los académicos nos cuesta como pensar que las emociones no tienen nada que ver, o como que esas cosas, ¿no? Como disciplinas como, entre comillas, New Age, no tienen mucha relación con el aprendizaje diario. Y en definitiva, si uno tiene miedo, no tiene la seguridad de aprender, ¿no? O se frustra en la primera de que le va mal, también está muy limitado para llevar una trayectoria, digamos, exitosa, porque el éxito también tiene que ver con intentarlo y que no te salga bien, ¿no? Entonces, esta tolerancia a la frustración me parece que es muy importante trabajarla sobre todo en los inicios de la educación superior, ¿no? Por eso me parecía tan importante esto que presentaba Julieta de cómo introducir a los estudiantes en las carreras universitarias a partir de
cuestiones técnicas, pero también cuestiones o habilidades blandas, ¿no? Como a mí me llamó mucho la atención esto de la gestión del tiempo, pero entre otras cuestiones que también desarrollan en el curso que presentaba. Bueno, no sé si están los autores de los otros trabajitos, si quieren compartir antes de hacer el intercambio de las preguntas, el trabajo de la experiencia lúdica con inteligencia artificial. Y bueno, entonces la idea también de este encuentro de intercambio era generar algunas preguntas, ¿sí?, muy generales, como para poder intercambiar y enriquecernos nuestras prácticas, ¿no? La primera que se me ocurrió plantear es esto de qué criterios utilizan para seleccionar o diseñar estos recursos digitales que respondan también a las necesidades específicas de los estudiantes. La segunda es cómo equilibramos esto de la innovación educativa con la preservación de los valores pedagógicos fundamentales, como por ejemplo la interacción humana, ¿no? Y también esto del pensamiento crítico, que no sea todo repetir o automatizado, sino también esto de valorar lo humano. Y la tercera pregunta es cómo visualizamos el futuro de la educación híbrida y virtual en este contexto argentino y qué papel debe jugar la formación docente en este escenario, ¿no? Y sumo también la pregunta que compartió Gabriela Oz, que dice cómo diseñaron la gamificación y cómo entrenaron a la IA, que entiendo que es una pregunta específica para el trabajo de la experiencia lúdica de inteligencia artificial en primaria, que los autores será Emanuel Lazardi, ¿no? Está por ahí para que pueda responder, pero bueno, abrimos el espacio para el intercambio. Perdón, Ceci, que te interrumpa, pero creo que Manuel no está. En todo caso, le pedimos después a Gabriela que pueda hacer la pregunta dentro del mural colaborativo como un comentario. Entonces después, cuando los autores la vean, le podrán responder, porque justo Emanuel, los chicos no están. Totalmente. Sí, otra opción es que le puedas enviar un correo electrónico, porque entiendo que ahí en el trabajo están los datos de los autores, para que te pueda orientar un poquito más en las herramientas, porque siempre la idea, ¿no?, es inspirarnos y colaborarnos entre todos, ¿no? Entonces, el intercambio para eso está, ¿no? Para seguir aprendiendo y para seguir mejorando nuestras prácticas. Gracias, Tamara, por tu aporte. Bueno, ¿quién se anima a compartir algunas de estas respuestas para seguir enriqueciéndonos? Bueno, vamos. Levanta la mano, Graciela. Estás muteada, justo levantaste la mano y te muteaste. Ahí está. Bueno, por algo será que hice eso, pero no importa. Buenos días a todas y a todos. Y bueno, como no podía ser de otra manera, los que me conocen saben que no, me cuesta mucho el silencio a mí, en definitiva. Respecto de la primera pregunta, en realidad a mí lo que me sucede es que debe ser por justamente por mi actividad concreta en la docencia. Tengo estudiantes en primer año y en cuarto. Entonces, yo creo que uno de los aspectos primordiales es mirar y consultar al estudiante. Mirar y consultar al estudiante no es justamente preguntarle qué desea, sino mirarlo, verlo. Tenemos que aprender, a mí me parece que los docentes y las docentes todavía tenemos que aprender un poco más respecto de ver qué tipo de estudiante tenemos sentado de frente a nosotros, porque ni todos quieren inteligencia artificial, ni todos quieren el gaming, ni todos quieren el dispositivo que a nosotros nos parece. Y la verdad que los tiempos de cursada no nos dan espacio para el ensayo-error.
Si así fuera, sería mucho más fácil. Pero bueno, de todas maneras nos manejamos con el ensayo-error igual, ¿eh? Seamos honestos, esto es así. Pero me parece eso, por sobre todas las cosas, que hay que prestar muchísima atención al tipo de público, ¿eh? Esos somos las y los docentes. Eh, Meros anfitriones, transmisores de algunos conocimientos adquiridos previamente al alumnado, y lo que tenemos que ver es cuál es la mejor estrategia digital que sirve, que es útil y que les es útil y que nos comunica. Básicamente es eso, que nos comunica positivamente. Nada más, gracias. Bueno, muchas gracias por compartir tu perspectiva, tu punto de vista. Coincido con lo que decís, ¿no? Conocer quién está del otro lado de ese acto educativo para poder adaptar y, digamos, llegar con ese saber, con este conocimiento que nosotros queremos enseñarles y que en definitiva queremos que el otro aprenda, ¿no? Para que pueda haber un aprendizaje, tiene que haber un otro y tenemos que conocerlo. Así que gracias, Graciela, por compartir tu visión. Bueno, bienvenido, Emanuel, también Hola, que estaban ahí consultando respecto. Graciela, vos también estabas en la ponencia de la experiencia lúdica con inteligencia artificial, ¿no es cierto? No estaba en esa ponencia, no. Ah, No. ok. Bien, perfecto. Me confundí, disculpen. No, Entonces, por favor. Emanuel, ¿cómo? No, por favor, está bien. Bueno, Emanuel, bienvenido. Estábamos haciendo como un intercambio y de reflexiones de los distintos trabajos. No sé si querés comentarnos un poquito qué presentaron, y surgió también una pregunta. A ver, está por acá. ¿Cómo diseñaron la gamificación en el trabajo y cómo entrenaron a la IA? ¿Qué herramientas utilizaron para desarrollar el proyecto de ustedes de inteligencia artificial como una experiencia lúdica, ¿no? Para los niños de primaria. Bien, sí, en el contexto de las vacaciones de invierno, el taller que se dictaba en la universidad, lo que pensamos fue, justamente como decías, poder crear una experiencia de gamificación basada específicamente en ChatGPT. Nosotros utilizamos la versión paga de ChatGPT para hacer esto. Básicamente lo que consistía el juego era en introducirle un montón de, bueno, como tenía que ver con que los niños puedan identificar animales que estaban en peligros de extinción acá en la Argentina, nativos. Entonces lo que tuvimos que hacer básicamente fue mostrarle imágenes y demás tipo de información relacionado a cada uno de los animales que participaban en el juego, que eran alrededor de 5 o 6 animales. Entonces nosotros generábamos como preguntas al azar, básicamente, de todos esos animales, con toda la información disponible que teníamos sobre cada animal. Eso, cada vez que un chico jugaba, digamos, se iba regenerando automáticamente a través de ciertos prompts, en el cual nosotros forzábamos a que nunca revele básicamente cuál era el animal en cuestión, hasta que quien participaba no respondiera cierta cantidad de preguntas correctas, básicamente. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. No sé si respondió la consulta. Si no, cualquier cosa te va a escribir la colega para más especificaciones. Y ahí surgió otra pregunta también que tiene que ver de qué manera, digamos, caracterizamos, ¿no?, a ese estudiante destinatario de nuestras prácticas de enseñanza. Conocemos, más que caracterizar, conocemos. Respecto a lo que estábamos hablando recién que introducía Graciela, ¿no? Entonces, la pregunta era si hacemos encuestas, entrevistas u otro medio. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿De qué manera conocemos a estos estudiantes, las características?
Sí, por ahí, ahora que estoy con cámara ya viene. Me parece que nosotros hacemos encuestas diagnósticas y en el campus virtual también, y cuando se inscriben también se hace un relevamiento. Pero hay algunos rasgos o yo diría novedosos que tienen que ver con la pandemia, que están impactando fuertemente en los desempeños posteriores y ahora estamos preguntando qué año cursó en pandemia, si cuarto o quinto o tercero o del secundario, ¿no? Estamos hablando de este caso puntual, ¿no? De esta tecnicatura, pero esto nos llevó a pensar que no es lo mismo un chico que cursó los últimos 2 años en pandemia que uno que ¿no? En relación a la construcción de saberes, competencias y demás, y muy problemáticamente en el área de matemática, sobre todo. Así que digo, esto de conocerlos parece que ahora se agrega que a todo lo que tenemos que preguntar también qué año cursó en pandemia, ¿no? Y la verdad es que el impacto, yo creo que todavía está poco estudiado, también lo dejo como inquietud para todos los colegas, pero me parece que todavía no estamos trabajando lo suficientemente conscientes del impacto que generó la pandemia en los chicos en el secundario. No sé si comparten o es una visión propia de las carreras tecnológicas en las que la matemática es tan fundante para poder desempeñarse con éxito en el primer año. Bien, muchísimas gracias, Julieta, por compartir ahí la visión. ¿Hay alguien que quiera agregar algo más? Graciela, Paola. Sí. Bueno, sí, si me dejan una breve opinión, yo estoy muy de acuerdo con la colega, porque el estudiante de primer año, este estudiante de primer año de universidad, por ejemplo, que son los grupos más numerosos que tengo, desde qué época vivimos. La pandemia ha dejado, todavía no se ha estudiado seriamente, en este país al menos, todavía no hemos estudiado seriamente las secuelas que han quedado, pero sí las vemos. Entonces, el estudiante que estuvo en pandemia, terminó el secundario en pandemia, no es un estudiante tecnológico. Es un estudiante que viene del aislamiento, que viene de la ruptura, que viene de la separación, que viene del padecimiento. Entonces, de un padecimiento social. Entonces, bueno, es muy importante. Yo no tengo asignaturas de las exactas, pero de todas maneras sí debiéramos acordar las asignaturas de los docentes de las exactas y los docentes de las sociales, una tarea conjunta en esa labor, en trabajar más con el estudiante post-pandemia. Gracias. Muchísimas gracias, Graciela, por compartir ahí la mirada. Mariana, sí, te escuchamos. Buen día, disculpen, no tengo cámara hoy. No hay problema. Es una pregunta tanto para Graciela como para Julieta y para, Fabián en el chat, que también dice que es de primer año. Mi duda es, siempre lo que nos corre es el tiempo en educación y en el diseño de las asignaturas, ¿no? Yo ahí había puesto algo del diseño universal, de diseñar por ahí la clase en clave de diseño universal para el aprendizaje, de manera de abarcar por ahí el conocimiento, las formas de acercarse al conocimiento de todos los estudiantes, o al menos de la mayoría. Pero bueno, mi pregunta es, ustedes hacen las encuestas, pero después es imposible a veces, ¿no? Cambiar en el día a día o adaptar tanto la práctica en función de esas encuestas. ¿Cómo lo llevan a cabo eso? Y cómo también, ¿cuáles son las características que ven, por ejemplo, de los chicos estos que vienen de la pospandemia? ¿Algún ejemplo por ahí más concreto? Yo como tengo segundo, tercero y ya están más avispados con la carrera, digamos, ya hicieron un trayecto, la universidad es como que no veo estas cosas y bueno, me resulta por ahí un poco más complejo entenderlas sin un ejemplo. No sé si se entendió, si fui clara, pero bueno, gracias. Gracias a vos por animarte a compartir, Mariana, tu inquietud. ¿Quieren, chicas, responderle? A ver, Graciela ahí creo que levantó la mano. Sí, en mi humilde opinión, los estudiantes de pospandemia parten de una actitud muy silente,
muy Ok. muy pasiva y expectante en el aula, los primeros días, sobre todo el estudiante de primer año universitario, y son estudiantes a los que yo no les hago encuestas, Mariana, yo directamente les pongo a disposición de ellos todos los recursos tecnológicos, y ellos eligen, pero ¿cómo eligen? Los tienen todos y eligen, veo cuál usan, digamos, la estadística es mía, es personal, es mía y de mi equipo. Yo trabajo con un equipo de compañeros de trabajo que tenemos la misma mirada, ¿no? No estoy sola con ese grupo en la docencia de primer año. Y la verdad que hasta ahora nos da resultado, y de todas las cuestiones que probamos, saben qué es lo que más nos resultó, y es muy llamativo, y el año que viene lo voy a presentar, porque seguramente nuestro equipo de educación digital nos va a regalar un WITE 7, es una suerte de streaming. Sobre cada tema que trabajamos en el aula, después hacemos una suerte de streaming con nuestros dos docentes más jóvenes, y a los estudiantes los interpela, pero les enseña, que es nuestro objetivo, en definitiva, ¿no? Interesante, por ahí acercarse Sí. a su manera de Exacto. entender o de buscar la información, porque ya la Exacto. manera de acercarse al conocimiento de ellos es el streaming hoy por hoy, en todo. Así Sí, que Claro, muy sí. interesante, Gran. bueno, gracias. Gracias por compartir. Graciela, vos sos docente de qué carrera, perdón, y Del área de qué universidad. sociales soy docentes en económicas, en enfermería y en una materia transversal. Tengo varias. ¿De la Pero de UNOVA? sociales, en la UNOVA. Ah, bueno, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. No por nada. Bueno, Paola, querían compartir ahí un poco su experiencia y después pasamos a la segunda pregunta de esto de que se relaciona muchísimo, ¿no? ¿Cómo equilibramos esa, si alguien quiere agregar algo más, esa innovación y con la interacción humana, ¿no? Va más en línea con lo que venían comentando las colegas sobre las secuelas que observamos en los estudiantes. Y en nuestro caso particular, tenemos alumnos desde los 14 años en estos cursos, desde los 18 años específicamente de los cursos virtuales. Y que lo que observamos, más que una secuela, es un beneficio, forzado si se quiere, pero beneficio al fin, en los estudiantes adultos. Adultos de mediana edad, donde previo a la pandemia no tenían acceso porque les resultaba sumamente difícil, el docente tenía que hacer una intervención fuerte de acompañamiento hasta para ingresar a un aula virtual, ¿sí? Para ingresar al Moodle. En cambio, post pandemia, los tiempos en pandemia fue absolutamente forzado de emergencia, la necesidad empujó y los procesos fueron mucho más veloces de incorporación, ¿no? Y post pandemia, por supuesto, esto ya quedó instalado. Entonces, en nuestros alumnos adultos, el contacto con la tecnología aplicada al entorno educativo realmente fue un beneficio más que una secuela. Muchísimas gracias ahí por compartir, chicas. Totalmente de acuerdo con lo que plantean, esto de la posibilidad de pensar también en todo lo que avanzamos, ¿no? De personas que de repente no se animaban a introducir la tecnología en sus prácticas diarias a personas que no les queda otra y que se animan y van por más, ¿no? Yo quería también resaltar esto de la importancia de la articulación institucional en función de, por ejemplo, nosotros en la Universidad de Seiza hacemos un relevamiento de estudiantes universitarios con una caracterización y eso se socializa entre las distintas áreas. Entonces, cuando el docente va a dar la primer clase, por ejemplo, a las primeras materias, ya se encuentra con un tipo ideal, digámosle, ¿no? Bueno, con estudiantes que, no sé, el 60% son entre jóvenes de entre 17 y 23 años, por ejemplo, la mayoría mujeres, entonces eso está bueno porque ya te para como en una base, ¿no? Después uno puede hacer encuestas al inicio para poder adaptar o no, depende de la materia, esos contenidos, pero ya te da como una base, ¿no? Para ir proyectando la educación.
Bueno, si alguien quiere continuar con esta pregunta de este equilibrio entre la interacción humana y el pensamiento crítico, o la tercera, sí, chicas. Queríamos empezar con la primera pregunta. En realidad preparamos la primera pregunta. Ah, bueno. Estamos hablando acá Estamos con delay. Estábamos hablando de los criterios que seleccionamos, que utilizamos, digamos, para seleccionar los materiales. Y en primer lugar, nosotros indagamos en los profesores qué recursos utilizaban ellos, teniendo en cuenta la base que todos usan aulas virtuales de la plataforma Moodle, ¿no? Luego, una vez relevado, pensamos esta cuestión del diseño que les contamos, ¿no? Queríamos un curso propedéutico que sea video, actividades. Entonces, bueno, allí nos pareció que el recurso Genially era justamente el que más adaptaba a esta interactividad. Queríamos ser originales, interactivos, pero además tiene el soporte de poder incorporar otros recursos, ¿sí? Hay muchos recursos como H5P que está dentro de Moodle, pero también se puede ingresar desde el enlace de Genially. Obviamente te lleva a la plataforma, ¿no? Pero utilizamos, digamos, recursos tanto de Moodle como otros externos, como EducaPlay, como WordWall. Sí. La idea es darle un rol más protagónico, o sea, más centrado en el estudiante, no tanto en el docente, porque de alguna manera ya íbamos marcando el tono de lo que van a hacer luego los diferentes cursos. Esa es nuestra línea, ¿no? Más centrado en el estudiante que en la clase magistral, expositiva, tradicional. Entonces, esto ya tenía que ir reflejado desde el vamos, desde este curso propedéutico. Por eso, cuando después del arribo tenían la salida, nosotros ya los invitamos a que se sumen a nuestros cursos de idiomas. Los invitamos en las redes sociales, a nuestro micrositio. Entonces, es una forma también de difundir, como decíamos, de marketing, ¿sí? Para invitarlos a que lo realicen en nuestras propuestas, tanto presenciales como las virtuales, porque tenemos, ¿cuántos cursos virtuales actualmente? Casi 20 cursos virtuales, en donde tenemos una carga sincrónica, pero también una carga sincrónica a través de la herramienta Zoom. Entonces, va cubriendo toda la necesidad que fuimos determinando con el tiempo también, de aquellas personas profesionales, estudiantes, en donde tienen necesidad de aprender un idioma, pero el venir a la institución, a nuestra sede, que es en Resistencia, o en Corrientes, o en el interior, tanto de Chaco como de Corrientes, que son ambas sedes de la Universidad Nacional del Nordeste, es un tema, como yo le planteaba recién al principio, esta cuestión de la distancia geográfica. Con estos cursos virtuales estamos superando esa brecha que nos impone la geografía. Bueno, gracias, chicas, por compartir. Acá tenemos una pregunta más de Marina Rodríguez, que plantea cómo introducen la construcción de una mirada crítica sobre el uso de la IA en términos ambientales, en función del consumo de recursos, así como también la presencia de sesgos, discriminación, género, construcción de datasets, entre otras. ¿Quién se anima a ver a responder esta pregunta? Sí, Julieta. Nosotros en UTN tenemos un documento que armamos conjuntamente con la Secretaría de TIC y con la Secretaría de Género, y bueno, yo desde la Secretaría Académica. Digo, las tres secretarías trabajamos y Ciencia y Tecnología también, 4, estoy pensando, trabajamos en un documento que son los lineamientos que desarrolla la universidad en relación al uso de inteligencia artificial. En dos sentidos, que en el sentido del uso en las prácticas de enseñanza y aprendizaje, y en nuestro caso en el sentido de la formación de los futuros profesionales, que son los que se dedican a generar, ¿no?, inteligencia artificial, por el tipo de universidad que gestionamos. Y a partir de ese documento se empezó a trabajar fuertemente en una línea se llama software verde, o ambientes tecnológicos
más depurados en relación al cuidado del medio ambiente, porque todos sabemos que cada vez que generamos un entrenamiento de IA, esto calienta un servidor que calienta el planeta, para decirlo burdamente, ¿no? Como me lo explicaron a mí los ingenieros ambientales. Entonces, en esa línea se generó el documento y en el propio curso propedéutico, que bueno, vos lo viste, por ahí otros también lo vieron, pusimos un apartado particular en relación al uso de IA, tanto en términos éticos, ¿no? Para la tarea, el oficio del estudiante, como reparando en este documento de base, que son nuestros lineamientos generales, que se consensuaron con las 30 facultades regionales. Digo, es un documento que fue armándose desde el consenso de todas las facultades, porque entendíamos que como universidad teníamos que tomar una posición y que esa posición tenía que ser consensuada. Pero entiendo que todavía es un larguísimo camino para trabajar, pero bueno, que hay que empezarlo, ¿no? Y un poco la idea nuestra fue iniciar en este camino, que nos preocupaba, como digo, en dos sentidos, tanto en el sentido de la práctica de enseñanza y aprendizaje, cuestiones éticas y demás, como en los futuros profesionales que desarrollan y utilizan, ¿no?, la inteligencia artificial para su desempeño. Bueno, muchísimas gracias por tu respuesta y tu claridad. Ahí Gabriela también os compartió una pregunta a Graciela respecto de los recursos tecnológicos que se utilizan en las prácticas y pregunta cuáles son. No sé si querés compartir, o también está siempre la opción de escribirle al autor y estar en contacto, ¿no? A través del correo electrónico, que creo que están todos los correos electrónicos en los trabajos. Sí, compartimos. Los recursos tecnológicos van desde la IA, por ejemplo, que es una actividad dinámica, áulica, desde la inteligencia artificial, pasando por todo lo que es videos, producciones, dispositivos de reproducción. Piensen ustedes en la disciplina. La disciplina de ciencias sociales son estudiantes de ciencias económicas, entonces el target hay que tenerlo bien claro, hay que pensarlo, son estudiantes de primer año y son estudiantes a los que hay que mostrarles, por ejemplo, que en el siglo XVI y en el siglo XVII la indumentaria era diferente. Hasta esas cosas, digamos, y bueno, y hay que mostrarles, entonces son videos, son películas, tramos cortos de películas, el streaming, como bueno, yo les decía, el streaming es el cierre de la temática, se trabaja de esa manera. Cuando no entienden, cuando no comprenden el lenguaje, piensan que están inaugurando un lenguaje específico, y uno quiere entrenarlos, o en todo caso quiere darles la oportunidad de adquirir el pensamiento autónomo y el pensamiento crítico. Entonces hace cosas bien, hace cosas mal para que el estudiante las detecte, y cuando todo eso sucede, al final de cada tema, se les sube a la plataforma digital, que es lo que mucho se usa, se sube a la plataforma digital un streaming de nuestros dos docentes auxiliares, donde uno repite, digamos, plantea todo el marco teórico y el otro lo baja a la realidad, al cotidiano. Entonces, lo que nosotros hacemos es decirles, este es el mundo en el que vivís, este es el mundo en el que vas a vivir y en el que vas a competir desde las ciencias sociales. Vas a ser contador, vas a ser licenciado en administración, vas a ser alguien que va a trabajar, desarrollarse en un mercado determinado y tenés que conocerlo. Y esto no es de ahora, digamos, se hace todo un recorrido teórico en ese sentido. También se usa muchísimo la comunicación institucional, por supuesto, los mensajes. La comunicación con el estudiante es continua. El parcial es presencial virtual, ¿sí? El estudiante viene a clase el día del parcial,
se instala y hace su parcial de manera virtual. Son 170, 190 estudiantes promedio, entonces hacen un examen parcial virtual, pero las opciones de multiple choice que les damos son tantas y variadas que nos permite a nosotros evaluarnos, que es el objetivo, evaluarnos, no es calificar al estudiante, es evaluarnos en nuestro trabajo, evaluarnos para poder entender si estamos bien orientados. En definitiva, esas son todas. Y a veces cuando algún estudiante trae alguna opción, les pedimos también que propongan. Ellos a veces traen videos, traen opciones, traen cortos que han visto, y los reproducimos también, no hay problema con eso. Gracias por tu aporte. Coincido con lo que decís y rescato dos cosas, ¿no? Esto de la pedagogía de lo cotidiano, como todas esas ideas, ¿no? De algún modo bajarlas hacia las relaciones que tenemos con la cotidianidad, porque si no, nos quedamos como en ese mundo abstracto que nos cuesta mucho bajar a lo cotidiano, las cosas del día a día. Y otra cosa también en esto, siguiendo esta línea, ¿no? que decíamos al principio de sumar herramientas de otras disciplinas, esto de la mejora continua, ¿no? ¿Por qué no que los estudiantes puedan compartirnos su mirada para enriquecer nuestras propuestas de enseñanza, ¿no? Esto que planteaba Graciela de la evaluación hacia nosotros como docentes en nuestras prácticas. Así que eso también lo rescato de tu aporte. Muchas gracias. Bueno, Paola y ahí las chicas se querían compartir y después ya pasamos a la última pregunta. Sí. Bien, respecto de la pregunta de Marina Rodríguez Das Neves, y un poco en consonancia con lo que hablaba la colega Julieta, creo que si mal no recuerdo el nombre, en nuestra universidad, en la UNE, estamos en proceso de desarrollo de un documento justamente de posicionamiento frente al uso de la DIASO y entrenamiento en entornos académicos, así que estamos en proceso. Eso por un lado. Y por otro lado, el foco también se está poniendo en el docente y su formación continua a través de unos espacios muy interesantes que se llaman nanoencuentros, que organiza el CIET de UNE Global, donde por lapso de 1 hora, hora y media, no más que eso, diferentes especialistas, creo que son encuentros semanales, van trabajando diferentes aspectos de la IA. Entonces esto permite un acercamiento de los docentes, porque tenemos que empezar por casa, ¿sí? Entonces formarnos nosotros para poder acompañar a nuestros estudiantes y también para que esto empiece a permear las diferentes, que no sea una cátedra, una materia o en una carrera donde está altamente tecnologizada, sino que sea algo más como de dominio común, ¿no? Entonces, esos espacios de formación que son breves, que a veces los tiempos de los docentes no permiten otras cosas, porque es tan vertiginoso todo el avance, todos los cambios, que terminamos de formarnos en algo y ya en paralelo surgió otra cosa y ya nos tenemos que empezar a formar en eso y luego aplicarlo a nuestra disciplina específica. Entonces, estos nanoencuentros han sido realmente una muy buena respuesta a esta necesidad de formación continua, especialmente en lo que es inteligencia artificial. Porque aborda, agrego lo que comentó mi compañera, aborda la inteligencia artificial y sus diferentes posibles usos desde la docencia, por ejemplo, el uso de las imágenes, la pedagogía de la imagen, el uso de trabajos de investigación, o la producción de trabajos de investigación, esta cuestión de la cuestión ética en el uso de las tecnologías artificiales. Justamente hoy se está conformando un hub sobre IA, exactamente, ese es el principio donde estamos. No tenemos un documento como la UTN, pero estamos abordando eso, estamos en proceso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Para ir cerrando este encuentro, si alguien quiere aportar, pero un poco ya se fue hablando, ¿no? Esto de cómo visualizamos institucionalmente el futuro de la educación y esto de la formación continua, si alguien quiere compartir alguna reflexión para sumar.
Julieta, ¿querés compartir ahí cómo hacen desde la UTN? Mira, la verdad es que estaba pensando que en realidad la UTN tiene la enorme virtud de estar en todo el país y la enorme dificultad de estar en todo el país, digamos. Tiene una fortaleza y una debilidad al mismo tiempo, ¿no? Y la verdad es que nosotros estamos pensando hoy en una universidad con una oferta educativa que tiende a la multimodalidad, digamos. Por eso digo, hay particularidades, hay facultades regionales, no sé, se me ocurre ahora Trenquelauquen. En Trenquelauquen pregna muy poco la virtualidad, porque esos chicos están muy cerca de la facultad, porque es la única facultad que está en la comunidad. Digo, hay muchas cosas ahí que se juegan. Y esa idiosincrasia difiere absolutamente de Facultad Regional Buenos Aires o AEDO, ¿no? Para poner un ejemplo. Sin embargo, lo que estamos tratando es de tomar lo mejor de cada mundo y en ese sentido estamos trabajando fuertemente. Algo que Cecilia me escuchó y aprovecho para decirlo ahora, hay que trabajar en normativa. La normativa actual no nos está acompañando en la innovación y en los cambios y en un futuro, desde mi perspectiva, más interesante y más adecuado a los tiempos que corren. Pero la verdad es que hay que trabajar en normativa que nos contemple, que nos ampare, ¿no? Porque muchas de las actividades que hoy estamos realizando, por ejemplo, las clases híbridas, no existen en la normativa. No son a distancia, no son presenciales, son híbridas y no tenemos normativa respaldatoria que nos permita operar en ese sentido. Entonces creo que hay mucho por hacer, son estos espacios, ¿no? Los que tenemos que aprovechar y las redes es un contexto más que adverso desde mi mirada. Me la preguntaste directamente, así que aprovecho y me hago cargo de lo que digo, pero entiendo que hay que trabajar en la formalización de lo que hacemos, en la visibilización de los CIED y en que nos escuchen más a los expertos, ¿no? Digo, a los que venimos trabajando en esta línea, porque me parece que el mundo ya cambió. Y estamos en una universidad decimonónica, cuando el siglo XXI nos está traccionando hacia otro lugar, ¿no? No da para explayarme ahora en esto, pero quiero decir, también nos eligen poco a las carreras largas. Digamos, hay una migración, por lo menos yo estoy visualizando esto, a carreras cortas. Cada vez son más los chicos que eligen tecnicaturas a los que eligen, en el caso nuestro, ¿no? Ingenierías. Y esto tiene que ver con que una ingeniería dura 5 años y medio a 6. Bueno, para un chico post-pandémico del siglo XXI, 6 años es casi una vida, ¿no? Y bueno, ¿y cómo hacer que esos 6 años además sean 6 y no sean 8 o 10? Y que empiece y termine. Bueno, digo, mucho para... No quiero acaparar la palabra, así que llego hasta... Muchas gracias por compartir. La verdad que es súper interesante lo que planteás, esto de repensarnos como instituciones y compartir entre expertos, decía Julieta, o personas que por ahí no son tan expertas, pero tienen la intención de colaborar, de aprender, o que tenemos la intención, ¿no? De escuchar, de abrirnos, de problematizar, exactamente. Y sobre todo, ¿saben qué? Me parece a mí, ¿no? De ofrecer soluciones frente a esta problemática, porque en definitiva se trata de resolver problemas, ¿no? Cómo incorporamos estas cuestiones que van apareciendo a las instituciones, nos hacemos cargo, lo hacemos carne, lo pensamos y ofrecemos una propuesta, documento institucional, una reglamentación que dé marco, ¿no? A este nuevo contexto, a esta nueva situación. Bueno, ahí Graciela levantó la mano y le damos la palabra a ella y ya vamos cerrando el eje.
Ay, Sí, perdón, Graciela. pero la colega de UTN no me puede dejar puso justamente el eje en una problemática que compartimos todas las universidades nacionales. La UNOVA es una universidad regional, y justamente esta problemática también la tenemos. Nosotros tenemos nuestros propios reglamentos, nuestro género, nuestros reglamentos digitales y tecnológicos, se observan, se tratan de observar. De todas maneras, la cuestión de la carrera corta y la carrera larga tiene más que ver hoy por hoy con un presente de mercado, que bueno, veremos ya cómo continúa. Nosotros seguiremos en la postura de seguir formando profesionales de mayor valía y de mayor cuantía. Yo solamente quería darle pie a un comentario que hizo la colega Moralejo, justamente donde dice que el estudiante a partir de la pandemia ha logrado de alguna manera, en función de los aprendizajes de la pandemia, es capaz de mediar su proceso educativo. Bueno, de eso se trata también, digamos, tener en cuenta eso, que ya no somos docentes solos, sino que somos grupos, equipos de trabajo, docentes y estudiantes. Si no nos pensamos como tal, no nos pensamos como comunidad a educarse, a formarse, para justamente avanzar y superar las situaciones de crisis que podamos tener por delante. Muchas gracias. Gracias a vos. Sí, chicas. Bueno, voy a usar un color para responder a la última pregunta, cómo lo visualizamos al futuro de la educación, etcétera. Verde. Verde del inmaduro, sí, en proceso de construcción, de desarrollo. Verde esperanza, también verde esperanza, porque a pesar de, sin entrar en cuestiones políticas ni demás, pero de un evidente y claro desfinanciamiento de diferentes ámbitos, espacios de nuestra Universidad Nacional, aún seguimos construyendo, aún seguimos creando, aún seguimos innovando. Entonces, verde más que nada esperanza. En nuestra universidad tenemos dos espacios geográficos grandes que mencionamos un ratito. No es en todo el país, como tiene el gran desafío la UTN, pero tenemos dos provincias con sus idiosincrasias, realidades diferentes. La UNE está presente en la provincia del Chaco y en la provincia de Corrientes. Y lo que hemos desarrollado, se ha desarrollado hasta acá desde la Secretaría General Académica, es un programa de formación continua que ofrece a los docentes diferentes propuestas de formación totalmente gratuitas. Y esto es un aspecto muy importante a no soslayar, ¿no? Por esto que mencionaba anteriormente. Y también el programa que se llama Hacia la Bimodalidad, con resolución del Consejo Superior desde el año pasado, donde hay carreras enteras, completas, que están tendiendo hacia esa nueva forma. Y yendo más hacia lo particular nuestro, que es el Departamento de Idiomas de la universidad, estamos en proceso de creación de un hub, que es la centralización, un espacio virtual de centralización, tanto informativo para el docente exclusivo y formativo, donde estamos trabajando con una metodología llamada microlearning o microaprendizaje, y también el aprendizaje entre pares, o sea, no solamente convocar expertos externos, sino también aprender de la experiencia del colega, ¿sí? que nos ha resultado en entornos presenciales una experiencia muy interesante, donde hacemos observaciones cruzadas, retroalimentación mutua, a pesar de que son a veces idiomas diferentes, pero vamos a las cuestiones pedagógicas de base. Así que bueno, eso queríamos aportar desde nuestro lugar. Bueno, muchas gracias, chicas, por compartir. Siento que te estoy amando, Litoral. Gracias por traer eso. Y bueno, para dar cierre a este encuentro, acá pueden escanear para inscribirse y recibir el certificado. Y bueno, retomando un poco lo que se planteaba, ¿no? La educación de color verde como esto de la esperanza, de lo que está creciendo, ¿no? Grow, y también esto de lo natural del acto educativo, ¿no? Y rescato esto de la esperanza porque frente a este contexto que muchas veces nos venden de, nada,
no estudies, ¿para qué vas a estudiar? O hace tal cosa, en 2 minutos te recibís, no sé qué. Y las personas nos cuesta un poco esto de decir, che, pero fíjate que es a través de la educación donde uno puede mejorar su vida, ¿no? Donde uno puede tener herramientas, donde uno puede transformar estas realidades para la mejora del entorno y del país y del mundo, porque sin educación no hay futuro. Entonces, bueno, les agradezco y la verdad me pone súper contenta que casi 30 personas estemos acá compartiendo un espacio virtual mediado por tecnología, que nos hayamos hecho un espacio en nuestra agenda. Muchas gracias por la organización y por la invitación a este espacio de intercambio entre colegas con distintas experiencias, con distintas trayectorias, con mucho respeto y con mucha humildad para la mejora de la educación pública, en este caso, ¿no? Para seguir valorizándonos y el poder de la educación, ¿no? No es lo mismo tener un título que no tenerlo, te da otras herramientas para la vida. Entonces, esto me parece como algo importante en este workshop que tiene que ver con la educación y que tiene que ver con estos contenidos digitales, ¿no? Que estamos compartiendo. Así que bueno, si quieren compartir algo más en el chat, si no, ahí tienen todos los datos de nuestro workshop. Y bueno, muchísimas gracias por haber participado, por haber quedado hasta el final de este encuentro, por la escucha, por compartir la palabra, animarte, ya sea oral o escrita. Y bueno, nos encontramos hoy también a las 13 horas para compartir en el eje B y a las 16 para compartir en el eje C, que son súper interesantes con distintos colegas, distintas experiencias. Y bueno, no sé, eso es de mi parte lo que puedo compartir. Si ustedes quieren agregar algo más, desde la coordinación del encuentro. Sí, te agradecemos a vos y a todo el equipo por estar presente y a todos los participantes, por supuesto, por este intercambio tan rico. Clausi, te dejo la palabra. No, muchas gracias, Ceci, gracias a todos por participar. Yo creo que todas estas cuestiones que se han hablado de alguna manera enriquecen nuestra práctica docente en distintos ámbitos, con distintas disciplinas, distintas realidades, obviamente. Así que nada, los esperamos a las 13 con los siguientes ejes y a las 16. Así que un gusto y un placer y será hasta el próximo workshop. Nos vemos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Ceci.